Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial de Python. En este tutorial lo que vamos a ver es un poco de programación modular y pues, ¿qué es la programación modular? Bueno, la programación modular consiste principalmente en separar nuestro programa en segmentos de tal manera que podamos reutilizar estos segmentos de código a lo largo de nuestro programa para que sea más organizado, para que se vea, sea más legible. En general nos facilita a nosotros mucho la vida y simplemente es algo muy común, una práctica muy común en cualquier lado donde se haga programación, ¿verdad? Entonces, nosotros principalmente vamos a ver la parte de programación modular hoy en lo que tiene que ver con funciones, ¿verdad? Con funciones, cómo podemos separar nuestro código en funciones de tal manera que esas funciones, como en las matemáticas, las podamos utilizar varias veces con distintos valores que arrojen distintos resultados. Entonces, vamos a ver primero cómo se ve una función, ¿verdad? Antes de eso, quiero mencionar que este código que estoy actualmente viendo es del tutorial anterior, pero básicamente es un código muy sencillo que si quieren pueden ver el tutorial anterior, si no, simplemente este código lo único que hace es que estamos encontrando las raíces de una función cuadrática. Como pueden ver por estas fórmulas aquí, encontramos las dos raíces y las regresamos. Y básicamente, pues el reto era ayudar a Pikachu con eso, ¿verdad? Pero ese es básicamente el programa, encontrar las raíces de una función cuadrática. Ahora, para nosotros, hacer eso, vamos a empezar a pensarlo como con funciones, ¿verdad? Y tratando de modularizar el código. Pero primero vamos a ver cómo declarar una función en Python, cómo se define una función en Python. Todo lo que tenemos que hacer primero es utilizar la palabra reservada def. Def lo que nos dice es, lo que dice Python es, ahorita voy a definir una función. Lo que sigue es el nombre y yo la voy a llamar fórmula cuadrática y luego van unos paréntesis. Aquí dentro de estos paréntesis van a ir los parámetros, que ahorita todavía no los voy a poner porque quiero acabar de escribir lo que va acá. Pero básicamente van los paréntesis, dentro van los parámetros. Si no hay parámetros, van vacíos. No pasa nada. Pero luego algo muy importante es que tenemos que poner dos puntos. Y eso es algo que he visto a varias personas a veces que se les olvida y luego andan batallando porque se les olvida poner los dos puntos. Posteriormente, cuando nosotros demos Enter, nuestro IDE nos va a ayudar y nos va a identar este bloque que para todas las funciones entre la definición y el código de la función, o sea, aquí va el código de función, tiene que existir identación. Y esa es la manera en la que Python reconoce todo el código que esté identado después del def, quiere decir que ese código pertenece a esta función. Entonces aquí, pues vamos a escribir código, ¿verdad? Y bueno, aquí la fórmula cuadrática, obviamente en realidad es una función que va a recibir parámetros, ¿verdad? Va a tener que tener valores con los que va a regresar el resultado, ¿verdad? Y bueno, para mí, el uso de esta función nace porque, pues, por ejemplo, vemos aquí esto y esto se parecen mucho, solo que aquí hay un símbolo de más y un símbolo de menos. Pero en general esto básicamente es la misma función, nada más cambia si es una suma o es una resta. Entonces, como que es algo que estamos, o sea, la manera de darnos cuenta si queremos modularizar nuestro programa o hacer algún proceso, una función, es si la estamos usando mucho de manera repetida en nuestro programa. Entonces, si después, en vez de yo solo querer sacar las raíces de una función, quiero empezar a sacar las raíces de 10, 20 funciones que me da mi Pikachu, pues definitivamente utilizar la fórmula cuadrática va a ser muy útil. Como quiera aquí, con dos ya es bastante útil y hace que el código se vea mucho mejor. Entonces, aquí lo vamos a implementar también. Ahora, el único problema es que unas con más y otras con menos y ahorita lo vamos a arreglar. Entonces, bueno, para empezar la fórmula cuadrática tiene que recibir esos tres parámetros, a, b y c, tal como una función en matemáticas que hemos visto, f de x recibe una x como parámetro y luego se opera con esa x y se regresa un resultado. Así funciona esta función, básicamente, pero ahora recibimos tres parámetros, a, b y c, y un cuarto que yo voy a definir que se va a llamar operación. Básicamente, operación. Y operación va a ser una cadena de caracteres que simplemente me va a decir si tengo que hacer una suma o una resta en esta posición. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a decir, aquí vamos a poner la fórmula cuadrática. Y recordemos que la fórmula cuadrática, pues es básicamente esto, ¿no? Que es esta de aquí. Entonces, lo que voy a hacer es
bueno, voy a poner una condición que me va a ayudar a definir si la operación es suma o resta, qué voy a hacer. Pero si no la entienden, la verdad la sintaxis de Python está muy sencilla, yo creo que la van a entender intuitivamente, pero si no la entienden no pasa nada, eso lo vamos a ver en el siguiente tutorial a profundidad. Por lo pronto solo con que se entienda un poco, está súper bien. Lo que vamos a hacer es if operación es igual a suma, una cadena de carácter que es suma. Vamos a regresar, o sea, la operación va a utilizar la palabra return para regresar esto, el cálculo de la fórmula cuadrática para encontrar la raíz con una suma. De lo contrario, else, vamos a regresar esto, pero con la resta, ¿verdad? La fórmula para encontrar las raíces, pero con la resta en vez de la suma, ¿verdad? Y bueno, ya va con a partir de esa idea es que ya tenemos aquí nosotros la definición de la fórmula cuadrática, ¿verdad? Si la operación vale suma, entonces hago la suma, si no hago la resta. Y return es la palabra reservada de las funciones que nos permite regresar algún valor. Ojo, no siempre es necesario regresar un valor. Las funciones en Python no necesitan regresar forzosamente algún valor. Hay veces que simplemente queremos hacer operaciones dentro de una función como de imprimir datos o, o de hacer algo como, sí, simplemente como imprimir datos o hacer operaciones con algo, pero no queremos regresar nada. En ese caso no utilizamos la palabra return, no es necesaria. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una función que se llama def, imprime y le voy a pasar, no sé, algo, va a ser una variable que va a ser mm, contenido. Y lo que va a hacer es hacer print contenido. Entonces esto lo que va a hacer es simplemente imprimir el contenido, pero si se fijan, esta función no está regresando nada. Y eso es porque en Python no es necesario regresar algo a fuerzas, pero en este caso es lo que estamos haciendo. Es una función que se llama imprime, que recibe el contenido y lo que hace es que imprime el contenido. Y si se fijan, esta función no requiere regresar nada y por eso no regresa nada. Pero bueno, solo era una observación. Ahora, ya que tenemos esto, vamos a modularizar nuestro código y hacerlo más sencillo. La manera en la que hacemos eso es decir, bueno, x1 va a ser la fórmula cuadrática, pero ahora le pasamos A, B, C y la cadena de texto suma. Ojo, aquí A, B y C son los A, B y C que el usuario nos dio como input de entrada, que están definidos justo aquí, dentro de la función main. Y X2 ahora va a ser lo mismo, pero A, B y C también, pero ahora vamos a pasarle resta. Entonces vamos a probar este programa, ¿verdad? Ya que tenemos aquí la fórmula cuadrática con suma y la fórmula cuadrática con resta, en el caso de que sea suma, va a ir aquí, va a verificar que la operación se suma y en caso de que esto sea cierto, va a regresar la operación con suma. En caso de que se resta, va a llegar y como esto no es cierto, lo que va a ir es que se va a ir al else y por lo tanto va a regresar esto, que es la resta, ¿verdad? Entonces vamos a correr esto. Primero, si del programa pasado recordemos que esto me va a pedir mi nombre, como pueden ver en la consola aquí abajo. Vamos a hacer Roberto y le voy a dar a 1, vamos a darle b, que es menos 7, y vamos a darle c, que es 10. Y esto me dice, Pikachu debe atacar en los tiempos 5 y 2. Entonces, hasta ahorita vemos que el programa funciona muy bien, igual que la vez pasada, ¿verdad? Pero ahora, algo que yo quisiera, bueno, y por ejemplo, este print lo podemos cambiar por un imprime, y va a recibir como parámetro la concatenación de todo esto. Entonces voy a poner eso, str, lo voy a poner así. Básicamente, esto lo que estoy haciendo es concatenando. Después vamos a ver cuando veamos strings qué es exactamente esto, pero básicamente estoy concatenando los strings para hacer un string grandote, una cadena de texto grandota, y este string es básicamente como x1, es un tipo float. Para que se pueda concatenar un string, tiene que ser un string. Entonces lo que hago es que lo convierto en string con esta como función que sirve para hacer eso, que es str básicamente, si así lo queremos ver. Y por ejemplo, lo voy a correr de nuevo. Vamos a ponerle Roberto. Vamos a ponerle 1, menos 7 y 10. Y ya me dice exactamente lo mismo, ¿verdad?
Entonces, bueno, ahí estamos usando los dos tipos de funciones, una que sí regresa algo y otra que no. Finalmente, creo que esto se puede hacer mucho más sencillo. Esta parte de la fórmula cuadrática la podemos simplificar todavía más y ahorita vamos a ver cómo. Yo puedo definir una nueva función, fórmula cuadrática simplificada, que también va a recibir A, B y C, pero no va a recibir la operación. Y ahorita vamos a ver qué es lo que va a hacer. Lo que va a hacer esta fórmula es que va a calcular x1, esta función, perdón, va a calcular x1 con lo que tenemos aquí. Luego va a calcular x2 es igual a lo que calculamos aquí. Y algo muy poderoso en Python es que puede regresar dos valores. Entonces lo que puedo hacer es, en vez de regresar solamente un valor, puedo regresar dos valores. En vez de solo regresar x1, lo que puedo hacer es regresar x1, x2. Entonces lo que va a hacer es que me va a regresar dos valores. Y de esa manera lo que puedo hacer es, en vez de tener que decir primero x1 y luego x2, lo que puedo hacer es simplemente decir x1, x2 es igual a fórmula cuadrática simplificada y solamente ya le paso A, B y C. Entonces, de esta manera, estoy asignando a x1 y a x2 los valores que regrese a la fórmula cuadrática simplificada con A, B y C, que básicamente va a calcular x1, x2 y luego me va a regresar x1 y x2. Entonces, esto es algo para que sea mucho más limpio y es mucho más sencillo. Entonces, eso es una como prueba de que las funciones en Python pueden regresar muchos valores, pueden regresar 2, 3, n valores. Entonces aquí lo vemos, ¿verdad? Simplemente hacemos un return con el primer valor, coma, el segundo valor, coma, y así sucesivamente. Como en este caso solo tengo dos, solo pongo x1, x2, y aquí lo recibo de igual manera. x1, x2 es igual a la fórmula cuadrática simplificada con a, b y c. Si yo corro esto, de igual manera va a funcionar. Voy a limpiar la consola aquí. Lo corro y vamos a poner mi nombre y vamos a decirle A, que es 1, menos 7, que es B, y 10, que es C. Y me regresa exactamente lo mismo. Entonces, bueno, eso es todo. Nada más una última observación que quiero hacer, y es lo muy importante, es que no es necesario, eso es algo que los alumnos a veces se confunden, creen que los nombres de las variables que yo le pongo aquí tienen que ser los mismos que yo le pongo acá arriba. Y eso no es cierto. Se pueden llamar distinto tanto en las variables definiéndose como parámetros en la función, o sea, las variables que yo pongo aquí en la función, se pueden llamar distinto a las variables que yo le pongo aquí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, prueba de ello es que yo le puedo llamar aquí, M, N y aquí O, y aquí les voy a poner M, N y O, que si se fijan, las variables aquí se llaman distinto a las que estoy usando acá, que son A, B y C, y como quiera va a funcionar perfectamente. Por lo que está haciendo aquí es simplemente estar recibiendo el primer valor, que es A, y aquí lo va a conocer dentro de la función como A, pero aquí, cuando yo la mando a llamar, simplemente le paso el valor que tiene M, y la traducción es que dentro de la función a esa M la va a conocer como A, y va a operar con ella como si se llamara A, y así igual con B y con C, sucesivamente. Entonces, lo voy a correr y vamos a probar que eso también funciona. Nada más voy a correrlo con Roberto y los mismos parámetros, 1, menos 7 y 10. Y ya, funciona igual. Entonces, bueno, eso es todo por la parte de modularidad. Nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego.